Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en las noticias del mundo del espectáculo que nos dejan sin aliento. Hoy, mis amigos, tenemos una noticia que ha caído como un auténtico terremoto, sacudiendo los cimientos de la farándula turca y, francamente, de medio mundo. Prepárense porque lo que les vamos a contar hoy es de esos titulares que uno lee y piensa, ¿de verdad está pasando esto? Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita, porque créanme, no se van a querer perder ni una de las primicias que traemos para ustedes. Y es que como bien indica la fecha que ven aquí, asterisco 19 de diciembre de 2025, la información que manejamos es fresca, potentísima y sobre todo, impactante. Hablamos de dos nombres que inseparablemente han estado ligados en la mente de muchos durante años, dos estrellas que brillaron con luz propia juntos en la pantalla y que ahora vuelven a ser el centro de todos los focos, pero por razones completamente inesperadas. Sí, están pensando bien. Nos referimos a asterisco Can Yaman y Demet Özdemir. Y la noticia, créanme, los va a dejar con la boca abierta, hasta el punto de que tendrán que revisar dos veces para asegurarse de que sus ojos no les engañan. Durante mucho tiempo la química entre Can Yaman y Demet Özdemir trascendió la ficción, creando una conexión casi tangible entre ellos y su audiencia. ¿Se acuerdan de Erkenci Kuş, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador? Esa serie que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar con cada mirada, con cada roce, con esa tensión eléctrica que se palpaba en el aire de una manera casi palpable. Can y Demet se convirtieron en la pareja soñada, en los protagonistas de innumerables fantasías de fans alrededor del globo. Sus personajes Candivit y Sanemein parecían estar predestinados, y esa chispa que compartían en pantalla era tan real que muchos se preguntaban si era puro talento actoral o si había algo más detrás de las cámaras. Y aunque su relación en la pantalla era explosiva, la verdad es que las especulaciones sobre su vida privada siempre fueron un arma de doble filo, alimentando la pasión de los fans pero también generando una presión considerable. Hubo momentos en los que parecía que lo que veíamos era real, que ese amor de ficción había saltado a la vida real. Los rumores de romance se intensificaron, las salidas públicas se interpretaron bajo el prisma de una relación incipiente y el corazón de miles de seguidores latía al unísono con cada pista, real o imaginada. Pero luego, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de las celebridades, los caminos se separaron. Cada uno siguió su rumbo cosechando éxitos individuales, conquistando nuevos mercados, y la llama de la nostalgia por esa pareja perfecta se mantenía viva, pero como un recuerdo, como un bonito capítulo cerrado en la historia de la televisión turca. Can Yaman, con su carisma arrollador y su proyección internacional, se convirtió en un fenómeno, conquistando corazones en Italia, España y más allá. Sus proyectos posteriores, a menudo marcados por su atractivo físico y su magnetismo, solidificaron su estatus de superestrella. Por otro lado, Demet Özdemir, una actriz de gran talento y versatilidad, continuó construyendo una carrera sólida, demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes y ganando el respeto de la crítica y el público. Su camino, aunque igualmente exitoso, tomó rumbos diferentes, fortaleciendo su identidad artística de manera independiente. Pero aquí viene lo gordo, lo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. A finales de este año, justo cuando el 2025 se despedía, dejando tras de sí un año lleno de altibajos para muchos, comenzaron a circular rumores, primero tímidos, casi susurros en los rincones más recónditos de Internet y las redes sociales. Estos rumores, inicialmente fáciles de descartar como meras especulaciones de fans nostálgicos, pronto cobraron una fuerza insospechada. Como un reguero de pólvora se extendieron, y de ser susurros se convirtieron en un grito unánime en las redes sociales y en los medios de comunicación especializados. Asterisco Can Yaman y Demet Özdemir no solo se reencontraron, sino que lo hicieron en un contexto que ha desatado una oleada de asombro y, sí, también de incredulidad para algunos. Imaginen la escena. El rumor inicial, como decíamos, se centró en un proyecto profesional. Se hablaba de una posible colaboración, de una película o una serie que los reuniría nuevamente, algo que ya de por sí habría sido una noticia bomba. Los fans se volvieron locos, las expectativas se dispararon hasta el cielo, y todos imaginábamos ese reencuentro en plató, esa magia que solo ellos dos parecían capaces de crear, esa química que había enamorado a millones. Las redes se llenaron de memes, fanficción y teorías sobre cómo sería su regreso triunfal a la pantalla.
Pero la realidad, mis amigos, como suele suceder en este apasionante mundo, superó con creces cualquier expectativa que pudiéramos haber tejido. Lo que se ha confirmado, y esto es lo que ha hecho que el mundo se detenga un segundo, es que Can Yaman y The Method de Mir han decidido unir sus vidas de una manera mucho más profunda y personal, una decisión que va más allá de cualquier proyecto artístico. Sí, amigos. Han decidido casarse. Y no estamos hablando de una boda secreta, de un rumor sin confirmar que se disipe con el tiempo. La noticia es oficial, ha sido confirmada por fuentes cercanas a ambos, fuentes fiables y con acceso directo a su círculo íntimo, y las primeras imágenes, aunque difuminadas por la emoción y la distancia, ya circulan por Internet, confirmando lo que hasta hace poco parecía un sueño imposible. Estamos hablando de una boda que, según los pocos detalles que se han filtrado, ha sido un evento íntimo, un remanso de paz y felicidad rodeado de familia y amigos más cercanos, lejos de los flashes implacables y el clamor público que sin duda generarían si se hubiera optado por una celebración a gran escala. Y precisamente esa discreción, esa elección de mantener un perfil bajo en un momento tan trascendental, es lo que en parte ha añadido aún más misterio y sorpresa a la noticia. De repente, de la noche a la mañana, la pareja que muchos consideraban un sueño lejano, un recuerdo hermoso pero irrecuperable, se ha convertido en una realidad tangible, en un matrimonio. El contraste entre la expectativa pública y la privacidad de su unión es, en sí mismo, digno de análisis. Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar, y las redes sociales han explotado como nunca antes. Los hashtags relacionados con sus nombres y el matrimonio se han convertido en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los fans se debaten entre la alegría desbordante y la sorpresa mayúscula, y admitámoslo, un poco de melancolía por ese pájaro soñador, que ya forma parte del pasado, pero que ha resurgido de la manera más inesperada y conmovedora. La pregunta que resuena en todas partes es, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado para que dos personas que siguieron caminos distintos, que incluso se les ha relacionado con otras personas en el pasado y que parecieron haber rehecho sus vidas por separado, hayan tomado esta decisión ahora, de forma tan repentina y definitiva? Los analistas de la prensa del corazón, los expertos en relaciones de celebridades, ya están trabajando a destajo, desgranando cada detalle, cada declaración, cada mirada captada en las pocas imágenes disponibles. Se especula sobre reconciliaciones, sobre un amor que nunca se fue del todo, sobre momentos compartidos en el pasado que han reavivado la llama y la han convertido en un fuego indomable. Se habla de madurez, de ganas de sentar cabeza, de encontrar en el otro esa conexión única que quizás no han podido replicar o mantener en otras relaciones, de esos momentos clave que cambian el rumbo de la vida. Podría ser que tras explorar el mundo por separado, tras vivir experiencias, éxitos y también decepciones, hayan descubierto que su verdadero destino, su hogar, estaba el uno al lado del otro, en esa complicidad que nació en un set de rodaje y que ahora florece en la vida real. Lo cierto es que este reencuentro y ahora, este matrimonio, no deja de ser fascinante y digno de estudio. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su éxito internacional, especialmente en Italia y España donde se ha convertido en un ídolo, ha estado en el ojo del huracán mediático no solo por sus logros profesionales sino también por sus relaciones pasadas y su estilo de vida, a menudo envuelto en un halo de misterio y polémica. Por otro lado, The Method de Mir, galardonada, talentosa y con una base de fans leal y creciente que la admira por su profesionalismo y su autenticidad, también ha tenido sus altibajos en el ámbito sentimental, siempre manteniendo una dignidad admirable ante la presión mediática. Verlos ahora unidos en matrimonio, sellando su amor de la manera más solemne, es, sin duda, una de las sorpresas más grandes del año para el mundo del entretenimiento, un giro argumental digno de las mejores telenovelas. ¿Qué les depara el futuro a Can Yaman y The Method de Mir como matrimonio? Veremos a esta pareja compartiendo proyectos nuevamente, esta vez como esposos, quizás explorando una nueva faceta de su talento juntos. ¿Será este el inicio de una nueva etapa de éxitos para ambos, ahora como marido y mujer, apoyándose mutuamente en sus carreras y construyendo un futuro común? Las preguntas son muchas y las respuestas por ahora son esquivas, perdidas en el horizonte de la incertidumbre y la expectación. Lo que sí está claro es que la noticia de su matrimonio ha reavivado el interés por su historia, por esa química que nos cautivó a todos en Pájaro Soñador, y por la evolución personal de dos estrellas que ahora toman un camino juntos. Y para ser honestos, como seguidores de sus carreras y de sus vidas, es imposible no sentir una punzada de emoción, una mezcla de sorpresa y alegría,
ante un desenlace tan inesperado y para muchos tan deseado. Esta noticia, queridos amigos, nos recuerda que en el mundo del espectáculo, como en la vida misma, nunca se sabe lo que puede pasar. Las sorpresas están a la vuelta de la esquina, escondidas en los pliegues del tiempo y a veces, las conexiones más fuertes, las más auténticas, son aquellas que resurgen cuando menos las esperamos, floreciendo de las cenizas de lo que parecía haber quedado atrás. La historia de Can Yaman y de Method Demir, que muchos considerábamos escrita y archivada, acaba de añadir un capítulo completamente nuevo y revolucionario, un capítulo que nos deja con la boca abierta y el corazón lleno de esperanza y expectación. Así que ahí lo tienen, la impactante noticia que ha sacudido al mundo del espectáculo, un verdadero terremoto mediático. Can Yaman y The Method Demir se han casado. Una sorpresa mayúscula que demuestra que el destino, a veces, tiene planes que van mucho más allá de lo que podemos imaginar, que las vueltas de la vida son impredecibles y maravillosas. Habrá que estar muy atentos a los próximos movimientos de esta pareja, porque sin duda, seguirán dando de qué hablar, y nosotros estaremos aquí, como siempre, para contarles todo, para desvelar los misterios y para compartir cada detalle con ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría saber qué piensan ustedes de esta noticia. ¿Están tan sorprendidos como yo? ¿Les emociona este reencuentro en un plano tan personal y profundo? ¿Creían que esto podría pasar, o también se han quedado boquiabiertos? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y ver cómo reaccionan ante estas noticias que nos sacuden. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido al borde del asiento, si les ha hecho sentir la emoción de esta noticia, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también fueron fans apasionados de Pájaro Soñador, para que se enteren de esta noticia que ha dado la vuelta al mundo y ha revolucionado las redes sociales. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, primicias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo, queridos amigos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.